Vivió 102 años, atravesó dos guerras mundiales y fue testigo del colapso de las certezas del siglo XX. Sin embargo, el mayor legado de Hans Georg Gadamer no fue su longevidad, sino su capacidad para enseñarnos que en un mundo dividido, el lenguaje no es una barrera, sino el único puente real hacia el otro. A pesar de su asociación con el polémico filósofo Heidegger, Gadamer se convirtió en una figura crucial a la hora de restablecer la reputación de la filosofía alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Hans Georg Gadamer nació en Marburgo, Alemania, en 1900, pero su familia se trasladó a Breslau 2 años más tarde, cuando su padre obtuvo un puesto como profesor de química en la universidad local. Cuando tenía 4 años murió su madre. Gadamer se refugió de su estricto padre en la literatura y el arte y se rebeló contra él estudiando lenguas clásicas en lugar de ciencia. Gadamer se matriculó en la Universidad de Breslau, pero insatisfecho con el plan de estudios, se trasladó a Marburgo para estudiar con Paul Nator y Nikolai Hartmann, cuyo estudio de la filosofía neokantiana fue una influencia decisiva en su pensamiento. Durante la investigación para su tesis doctoral descubrió los escritos del joven Martin Heidegger y, tras doctorarse en 1922, se trasladó a la Universidad de Friburgo para estudiar con Edmund Husserl y con Heidegger, que entonces era una estrella en ascenso. Sus estudios se interrumpieron cuando contrajo polio en 1922. Mientras convalecía, se casó con una amiga de Hartmann, Frida Kahlo. Cuando Heidegger pasó a ser profesor titular en Marburgo, Gadamer se trasladó también a esa ciudad. Ambos se hicieron muy amigos, pero aunque Heidegger fue para él una influencia formativa, nunca estuvieron de acuerdo. Heidegger no estaba seguro de la competencia de Gadamer y le sugirió que dejase la filosofía y se centrase en la filología, pero más tarde cambió de opinión y lo nombró su asistente. En 1929, con el respaldo de Heidegger, Gadamer obtuvo un puesto como profesor de ética y estética en Marburgo. Aún ostentaba este puesto cuando los nacionalistas de Hitler subieron al poder. A diferencia de Heidegger, Gadamer se resistió en entrar en el partido, pero accedió a firmar una declaración de apoyo y durante una temporada enseñó en la Universidad de Kiel, que apoyaba a los nazis. Hoy se acepta generalmente que sentía pocas simpatías por el régimen nazi y que firmó a regañadientes para ser profesor titular en Marburgo en 1937 y después en Leipzig en 1939. Dispensado del ejército de la polio, continuó su carrera académica en Leipzig durante la guerra y se quedó allí cuando, tras el conflicto, la ciudad se convirtió en parte de Alemania del Este, controlada por la Unión Soviética. Pero las autoridades comunistas fueron críticas con su obra, y en 1948 se marchó a Alemania Occidental. Allí ocupó puestos en Frankfurt y después en Heidelberg, donde permaneció hasta su retirada oficial en 1968. En los años 50, mientras enseñaba en Heidelberg, se casó de nuevo y trajo en su obra más importante, Verdad y Método, 1960, que cimentó su reputación académica, sobre todo la traducción inglesa de 1975. En esta obra, Gadamer expone su teoría de la hermenéutica filosófica, argumentando que ser y conciencia deben interpretarse en términos no de historia y cultura, sino de lenguaje. El lenguaje es esencial para el entendimiento humano, pues si no poseemos el lenguaje,
para expresar una cosa, esa cosa no existe, decía. En realidad la historia no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos, decía Gadamer.